y va a ser la primer fin de semana, que sería el primer sábado de la semana de agosto, el 5. Así que si quieren vamos ese día y nos podemos quedar ahí, se llevan su casita, nos quedamos ahí en la noche y al otro día nos regresamos, ¿verdad? Para que puedan disfrutarlo también. En familia, dice la palabra de Dios que hay tiempo para todo, ¿no? Otra cosa también quiero decirles con referente a la oración, amado hermano, pues queremos invitarlos, ¿verdad? Que a través de la oración queremos hacer algo más, un poquito más, como más, si pudiéramos decirlo, no que lo hagamos desordenado, pero quisiéramos fundamentar o establecer fundamentos, hablando de nosotros como iglesia. ¿Cuál es el propósito de nosotros como oración aquí, verdad? ¿Qué es lo que queremos ver? Que Dios haga cosas grandes, la gloria de Dios en este lugar. Que el enfoque sea, hermano, de que Dios empiece a obrar. Hablando del ayuno, algo que es cierto, ¿ah? No se fuerza a nadie, pero también, hermano, a través del ayuno, ¿no? Buscar el rostro de Dios y que Dios obre, ¿no? En la obra del Señor, porque yo creo, hermano, que Dios quiere hacer cosas grandes en este lugar. Yo lo creo, yo sé que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros y quisiéramos así como establecer algunas cosas para que cuando se ore y estemos en el ayuno, que seamos en el mismo sentir, ¿no? Para que Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Él pues pueda ver que somos una iglesia que tenemos ese propósito, esos anhelos, que no nada más lo vamos a hacer cada quien por su lado o oramos y cada quien ora por lo que uno cree, sino que quisiéramos poner así como bases para que cuando se ore, hermanos, se ora por esto, vamos a ayunar por estos motivos, aunque algo importante que el ayuno es porque amamos a Dios, como estaba diciendo nuestro hermano, es parte de nuestro diario vivir. No vamos a ayunar, sabemos que no vamos a ser como un niño chiquito que creemos que con el ayuno manipulamos a Dios, sino que el ayuno es parte de nuestra vida, ¿no? No lo hacemos para que el Señor, tú tienes que hacer esto a través de mi ayuno, sino que lo hacemos por amor y van a ver cómo Dios va a continuar glorificándose. Yo sé que el Señor ha estado haciendo cosas y continuará haciendo cosas en cada uno de nosotros. Amén. Así que, amado hermano, yo te voy a invitar, vamos a la palabra del Señor. En Efesios capítulo 4, verso 13. Efesios capítulo 4, verso 13. Dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Vamos a hacer una oración, amado Padre, en esta noche, Señor. Te hemos dado toda la honra y toda la gloria. Hemos clamado, hemos pedido. Señor, sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas y oramos en esta noche que seas tú, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, de tu Espíritu Santo, hablando sobre cada uno de nosotros. Glorifícate, de ya te glorificamos, te damos a ti toda exaltación. Pedimos que sea tu Espíritu hablando, Señor, a esa necesidad que hay en nosotros. De ya, Señor, declaramos libertad en los aires, libertad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este lugar, Señor, y que seamos receptibles a tu palabra, a tu presencia, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestros corazones y que podamos atesorarlo y que pueda dar fruto. En el nombre de Jesús lo declaramos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento, amado hermano. Gloria a Dios. El tema que queremos hablar con referente al crecimiento espiritual. Yo creo que nosotros como hijos de Dios, si un anhelo debe haber, es que nosotros crezcamos, que alcancemos esa estatura que dice de la plenitud en Cristo. Me recuerdo que mi esposa me contó un sueño que Dios le dio. Yo sé que es del Señor, hermano, por eso no me recordaba, pero el Señor había puesto esa palabra y ahorita, hace un momento, cuando estaba allá sentado todavía meditando en los versos, el Señor me traía el sueño. Y en ese sueño que ella me compartió, era de que dice que ella había soñado una oveja,
una oveja, hermano, no una abeja, ¿va? Sino una oveja. Dice que nosotros somos esas ovejas del prado del Señor, ¿no? Y que en ese sueño dice que ella miró una oveja bien grande, ¿no? Y que esa oveja, que de esa oveja salía aceite, ¿no? Si tú lo interpretas espiritualmente, yo creo que pues el aceite habla de la unción de Dios, del Espíritu Santo, de su presencia, habla de un escogimiento también. Yo creo que Dios quiere que nosotros podamos ser esas ovejas de Dios, que sobre nosotros podamos crecer, que nosotros podamos tener esa fluidez del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros miramos a través de la palabra, nos damos cuenta que hay cosas que muchas veces en nosotros son obstáculos. Es como nosotros mismos podemos alcanzar cualquier tipo de conocimiento en Dios que nosotros dispongamos en nuestro corazón. En Dios no hay límites, hermano. El Señor nos va a llevar hasta donde nosotros querramos ir y querramos creer en Él. Mira, algo que nosotros miramos a través de la palabra de Dios, que uno de los obstáculos, que son barreras, impedimentos, en Oseas capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice: por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando tú empiezas a darte cuenta, uno de los obstáculos, de las barreras, es la falta, dice, de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es importante en la vida de nosotros y la pregunta, no la respuesta, la pregunta es ¿por qué? Por falta de conocimiento. Si muchas veces uno puede decir, yo voy a la iglesia, llevo muchos años en el evangelio, y muchas veces te das cuenta que a veces hay gente, hermano, que sucede, personas que llevan muchos años en el evangelio y vienen situaciones a su vida, se apartan de Dios, se olvidan de Dios, y dice uno, ¿qué pasa? Si el hermano o la hermana tenía tantos años de cristiano. Es porque muchas veces nosotros no hemos adquirido ese conocimiento que Dios quiere que podamos recibir. Porque el conocimiento en Dios no solamente es conocimiento aquí en el cerebro, en la mente, sino que el conocimiento se echa de mirar a través de nuestro diario vivir. Lo que nosotros aprendemos en Dios no solamente tiene que quedar en la mente, hablando de un nivel de conocer, sino que en Dios esa enseñanza tiene que empezar a hacer la obra en nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta de que muchas veces lo que sucede es de que a veces a nosotros mismos como seres humanos nos puede costar el aprender, el que nos enseñen. Cuando a veces en la mente de nosotros no la abrimos para recibir lo que Dios nos quiere dar nuevo, ¿no? Por eso, cuando tú empiezas a darte cuenta a través de la palabra del Señor, mira, vamos a mirar un ejemplo hablando de esto. En Hechos capítulo 18, verso 24. Llegando entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
Mira, algo muy importante que nosotros miramos aquí, este hombre, hablando a Apolos, dice que él era un hombre que era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, pero este hombre, su conocimiento estaba limitado. Nosotros como hijos de Dios, algo que nos va a ayudar mucho es que día con día nos demos cuenta, hermano, que seguimos aprendiendo, ¿ah? Nos vamos a ir con el Señor aprendiendo, porque es parte de la naturaleza de nosotros como seres humanos. El día que nosotros dejamos de aprender es el día que nosotros dejamos de madurar, de crecer. El conocimiento es muy importante. ¿Por qué traigo ese ejemplo de la vida de este hombre, hablando de Apolos? Es que este hombre, si él hubiera sido otra persona, él hubiera dicho, ¿saben qué? A mí no me enseñen, ¿verdad? Yo sé lo que yo sé. A veces nosotros como seres humanos, cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que traer nuestra mente dispuesta a recibir, a aprender. Porque cuando uno expone, cuando ustedes comparten la palabra de Dios del púlpito, yo sé que el deseo es enseñar lo que Dios nos ha mostrado, nos ha revelado. Y también sabemos que el estar aquí desarrollándonos es el Espíritu Santo hablando, porque somos instrumentos de Dios. Por eso es importante que en el corazón de nosotros haya ese deseo de aprender, de conocer más de Dios, porque el conocimiento es poder, hermano. Si un pueblo tiene conocimiento, nadie te puede engañar, nadie te puede, dijera un dicho, nadie te puede cuentear. Porque uno dice, no, yo lo sé, el Señor ya me ha instruido a través de su palabra. Pero muchas veces en la vida de nosotros, podemos nosotros ser engañados si no tenemos o no buscamos o no anhelamos día con día recibir el conocimiento de Dios. Es como yo les puedo decir, amado hermano, yo te comparto la palabra de Dios de este lugar, pero yo te quiero decir, medita en la palabra, recíbelo, que sea de Dios. Y si dijeras esto no me parece del Señor, ir a las escrituras, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, retén lo bueno, desecha lo malo. Eso habla cuando uno anhela recibir ese conocimiento que viene de lo alto. Por eso es importante que la vida de nosotros no nos quedemos ahí estancados. Porque si algo, nosotros deberíamos de ir día con día alcanzando un nivel superior en Dios. Y cuando hablamos de esto, entre más conocemos, también tenemos que ser más humildes, porque es parte. Señor Jesús, ¿qué dijo? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y su conocimiento no había quien lo igualara, hermano. Aún dice que nadie le podía, cuando los fariseos buscaban confrontarlo para encontrarle alguna palabra de qué acusarle, no lo podían, ¿verdad?, hacer. Porque el conocimiento de nuestro Señor era un conocimiento elevado. Por eso yo quiero decirte a ti y como hijo de Dios, de que día con día anhelemos recibir conocimiento. No venimos a la casa del Señor solamente a pasar el rato, sino a aprender, a conocer más del Señor, a recibir ese conocimiento. Recuerda, el Espíritu Santo mismo siempre, cuando hay un corazón dispuesto, el Señor mismo va a ir enseñándonos. Mira, otra de las cosas que sucede, vamos a mirar en Primera de Corintios capítulo 3, verso 1. Otro de los obstáculos o barreras que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. Dice la palabra, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros, dice, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Otra de las situaciones, barreras, obstáculos que nos puede afectar en nuestra vida, algo que aquí nos muestra la palabra del Señor, hablando de que dice que la carnalidad, hermano. Va a decir, ya no le voy a decir carnal a mi hermano, ¿no? Ven que en México así nos acostumbramos a decir, ¿cómo estás, carnal? No sé si en los países de ustedes también. Pero aquí no está hablando de ese tipo de carnalidad, ¿verdad? De como hermandad, pues así le dice uno a un hermano. A tu hermano de sangre dices carnal. Pero aquí no estaba hablando de ese tipo de hermanos, sino que estaba hablando de una persona, un hijo de Dios que se movía o se mueve más por lo humano que lo espiritual. Nosotros como hijos de Dios debemos de llegar a un punto de decir, Señor, ayúdame a no ser movido por mis emociones como ser humano, sino que sea tu Espíritu Santo. Cuando él está hablando, aquí le estaba hablando una iglesia que era una iglesia donde se movía el Espíritu Santo. Pero él mismo miraba que había cosas que estaban afectando en ellos. Mira, cuando tú empiezas a meditar a través de la palabra de Dios, él les dice que había entre ellos, dice, celos, contiendas y disensiones. Algo que nosotros como iglesia, cuando eso surge, nosotros tenemos que pedir a Dios que Dios obre, porque esto es otro de los obstáculos o impedimentos para que nosotros continuemos madurando en Dios. Es importante que nosotros podamos llegar al punto en Dios de que en nosotros no haya celos. ¿Por qué surgen algunas veces celos? De repente, cuando nosotros llegamos a comprender de que en Dios cada uno, ¿cuántos saben que Dios nos ha dado dones a cada uno, hermano? Y que lo que Dios ha depositado en tu vida es tuyo. Y ese don es un don grandioso. Es un don poderoso, un don que tú vas a hacer cosas grandes en Dios si tú lo crees. En mi vida Dios ha puesto otro. Pero a veces nosotros pensamos, y lamentablemente muchas veces pasaba, yo sé que nosotros no pasa, pero es importante, mira, que cuando llegue gente, que ellos también, nosotros que Dios nos ha ido enseñando, instruyendo, podemos enseñar a otros, a que no abran su corazón a que el humanismo, hablando de los celos como seres humanos, entre unos con otros, pueda venir a afectar la obra de Dios. Porque eso no nos va a dejar madurar, crecer en Dios, alcanzar ese nivel. Porque es hermoso cuando Dios te lleva a otro nivel. Mira, en Primera de Pedro capítulo 4 verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros tiene un don especial. Y lo hermoso es que lo que Dios te ha dado a ti, yo no lo puedo desarrollar, hermano, de la forma que tú lo puedes desarrollar, de la excelencia que tú lo puedes hacer. Por eso, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de decir, Señor, no permitas que en nuestra iglesia pueda surgir celos. O dice contiendas. ¿Qué es una contienda? Habla cuando hay discusión. Lo bueno que no discutimos, ¿verdad? Y si de repente, algo que yo te quiero decir también, hermano, cuando la obra de Dios está trabajando, está creciendo, pueden surgir estas cosas, porque eso da a entender que también la obra de Dios se está desarrollando. Pero ahí es donde nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos de pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos ayude, de no discutir, porque la verdad que la palabra de Dios dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor de Dios debe de inundarnos. Yo sé que algunos de nosotros tenemos caracteres diferentes, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos, hermano.
algunas veces también sucede de que muchas veces una palabra que nosotros digamos pueda ofender a alguien más o sentirse ofendido, porque algunas veces aún nuestras expresiones puede que para nosotros son normales, para otra persona no son normales, sino que se sienten tal vez ofendidos, ofendidas. Entonces, en nosotros como iglesia debemos de cuidar esto, decir, Señor, porque cuando surge una contienda, ¿qué sucede? División, separación. Se incomoda uno, dice uno, yo ya no quiero estar aquí, me siento mal, no voy a dar. Pero cuando nosotros empezamos a comprender, si alguien no quiere que la obra de Dios crezca, es el enemigo, el adversario, ¿no? Él va a buscar cualquier forma de dañar la obra del Señor. Pero cuando nosotros hemos comprendido esto, nosotros mismos vamos a luchar como iglesia, decir, no vamos a abrir puertas a esto, sino que siempre nosotros como iglesia debemos de buscar esa unidad, que no haya discusión en nosotros, que no haya enfrentamientos. Dice aquí, hablando de las disensiones, dice que eso significa la falta de acuerdo entre dos o más personas o la falta de aceptación de una situación, decisión o opinión. Nosotros como iglesia debemos estar en un mismo sentir, en una misma visión, en un mismo propósito, porque ahí es donde Dios se va a glorificar. Dice que ellos, la iglesia de Hechos, estaban unánimes. Habla de unidad, mismo sentir, mismo propósito, mismo deseo. Yo quiero decirte, hermano, ¿verdad? Nosotros como hermanos en la fe debemos de pedirle a Dios día con día, Señor, haznos uno, así como tú y el Padre son uno. Porque cuando la iglesia es uno, la gente va a mirar el amor de Dios. Por eso nosotros debemos de llegar a ese punto. Es como, yo sé que algunos van a decir, no, pues hasta en mi matrimonio me cuesta ser uno con mi esposo, mi esposa. ¿Eh? Pero hermano, si el Señor está en ustedes, Dios continuará obrando. Porque si hasta el día de hoy Dios nos ha mantenido, es porque Dios es un plan grande. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. Decir, Señor, es que en el matrimonio ya no es lo que yo quiero, ni lo que mi esposa quiere, es lo que Dios quiere, ¿no? Y eso es lo que debemos de buscar. Ese tipo de unidad. Entonces decir, Señor, nosotros debemos de llegar a un acuerdo, a un mismo propósito, visión. Es como nosotros debemos de anhelar de que Dios haga cosas grandes en este lugar. Que Dios se glorifique poderosamente. Cuando venimos a la casa de Dios, Señor, que tu gloria descienda en este lugar. Yo no vengo pensando a ver ahora quién va a cantar, quién va a predicar, quién va a hacer esto, el otro, sino decir, Señor, yo voy a unirme con mi hermano, mi hermana, adorarte, que tu gloria descienda. Porque eso es muy importante. Cuando nosotros nos damos cuenta de que lamentablemente, cuando no hay esto, afecta la obra del Señor. Y por lo cual hay un estancamiento. Es como esa barrera que nosotros no podemos pasar. No queremos ser como esos niños que ya tenían 15 años y todavía no cursaban el segundo grado, hermano. ¿Verdad? Yo me recuerdo alguna vez en la secundaria cuando yo iba, estaba yo en el primer grado de secundaria y había muchachos que ya tenían como 16, 17 años y yo apenas tenía 13 años, ¿no? Y ellos ya tenían, porque simplemente no querían pasar de grado. Les gustaba no ir a la escuela, les gustaba alguna vez hacer otras cosas. Y a veces nosotros como hijos de Dios, mientras nosotros no dejemos que el Señor nos vaya capacitando, formando, en la vida de nosotros va a ser muy difícil que podamos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. No de que Dios no cumpla las promesas, Dios las cumple, sino que nosotros hacemos que la promesa se cumpla, pero que tome su tiempo, ¿no? Por eso es necesario que nosotros podamos estar dispuestos y dejar que Dios vaya obrando en nosotros. Mira, otra cosa que a mí me sorprende, que afecta también en Efesios capítulo 4,
y el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Otra cosa que muchas veces afecta en la vida de nosotros, para que nosotros no alcancemos ese nivel, para que nosotros no crezcamos de la forma que Dios quiere, cuando nosotros miramos aquí la inestabilidad. ¿Qué tan estables somos en Dios? Es importante, hermano. Tú vas a mirarlo literalmente hablando. ¿Por qué ponemos ejemplos literales? El Señor Jesús hablaba del sembrador. El Señor Jesús ponía parábolas que el ser humano podía comprender de la vida diaria. Cuando nosotros nos damos cuenta, una empresa, una compañía que está empezando, si es inestable, va a ser muy difícil que se establezca. Que pueda ser una compañía o empresa reconocida y que se cree buena fama. Si estás empezando y de repente puede que no somos muy estables, le quedamos mal a la gente y todo eso, va a ser muy difícil que nosotros, yo lo digo por mi persona, que la gente va a decir, no, ¿para qué le hablo si ni viene, no me contesta las llamadas? Dice, ahí voy, ahorita llego en 20 minutos y no llega. Porque es importante que nosotros nos demos cuenta de que así no funciona, pero le hablas a una compañía y te dice, ahorita voy, y dice uno, pues, aunque te cobren caro, te vas con el que sí es serio, ¿no? A veces así pasa. Ahora nosotros como hijos de Dios, ¿cómo nosotros vamos a crecer si somos inestables en Dios? Si de repente uno escucha algo y dice uno, no, pues ahora como que le creo a esto, escuchas otro, ahora le creo a aquello, y no hay una firmeza, no hay una estabilidad. Yo puedo decir, conozco personas que, y no lo digo de mala forma, pero que tal vez de muchos años, y los he mirado que han andado en muchos lados, y me doy cuenta que no han alcanzado ese crecimiento por la inestabilidad de sus personas. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos decir, Señor, ayúdame. Porque es importante la estabilidad en Dios. Si Dios te ha escogido, te ha llamado y Dios quiere hacer cosas grandes, puede que de repente uno diga, pero parece que no pasa nada. Pero yo te quiero decir, pero va a pasar, hermano. Tienes que aferrarte, tienes que confiar, decir, Señor, puede que ya pasaron 2 años, 3 años, y mis ojos humanos todavía no ven nada. Pero cuando tú empiezas a comprender, pero es que esto no es por lo que nuestros ojos ven, sino por la fe en Dios. Si Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Pero es importante que nosotros entonces seamos estables. La inestabilidad es otro obstáculo, otra barrera que viene a afectar en el cuerpo de Cristo. Es como hablando del crecimiento espiritual. ¿Por qué Dios quiere que crezcamos a un nivel, a la estatura que dice del varón perfecto? Para que seamos útiles para toda buena obra. Cuando habla la palabra de Dios, nos está enseñando de que cuando nosotros alcancemos ese nivel, vamos a poder desarrollar el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso nosotros debemos dedicar que sea Dios. Pero cuando en la vida de nosotros no hemos adquirido ese nivel, es muy difícil que nosotros podamos empezar a desarrollar lo que Dios tiene para nosotros. Porque es importante para nuestro crecimiento, para que nosotros podamos llegar a desarrollar eso para lo cual Dios nos ha escogido. Mira, entonces, ¿cómo nosotros podemos alcanzar esto, hermano?
hablando de los obstáculos, pero ahora nosotros cómo podemos experimentarlo en nuestras vidas. Mira, vamos a mirar en Judas capítulo 1, verso 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cómo vamos a ir nosotros experimentando o alcanzando ese nivel de crecimiento si habla a través, como aquí lo declara, de la edificación? Y hablando, dice, de vuestra santísima fe. Es a través de la fe que nosotros debemos de mantenernos firmes. Debemos de mantenernos confiados. Recuerda el Señor cuando habla la parábola que decía que el hombre que hizo su casa sobre la roca, vino lo que vino, vientos, tempestades, y dice que no sufrió ninguna pérdida, ningún daño, porque esa casa estaba fundada sobre la roca. Entonces en la vida de nosotros, cuando nosotros tenemos la fe en el Señor, en lo que hemos creído, en lo que Dios nos ha dicho, pase lo que pase, digan lo que digan, suceda lo que suceda, tú te mantienes confiado, tú vas a seguir creciendo, vas a seguir edificando en Dios. Por eso es bien importante, amado hermano, que nosotros alcancemos esto en nuestra vida. Porque de repente uno escucha cosas, ¿verdad? En todos lados surgen críticas o murmuraciones. De repente allá afuera gente que habla, oh, tú vas a tal, oh, que mira que esto. Y uno, si nosotros mismos decimos, no, pues es que dicen, la gente puede decir misa, como decían, ¿no? Pero nosotros debemos de tener la fe, decir, Dios me ha llamado, Él me ha escogido, Él tiene un propósito en mi vida y Dios me ha puesto en este lugar para que yo pueda alcanzar ese nivel que Dios quiere que yo pueda desarrollar en Él. Porque muchas veces nosotros mismos, a veces nos hemos menospreciado, nos hemos considerado poco, pero la verdad es que en Dios nosotros no somos cualquier persona. Dice que somos príncipes del Señor, ¿verdad? Hermano, si tú miraras a los príncipes de Arabia y miras cómo se sienten ellos, tú eres el príncipe el rey de reyes y señor de señores, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de decir, no, es que yo no soy cualquier persona. Y por eso es que el Señor quiere, porque recuerda que el Señor también habla en la palabra, hablando de que muchas veces Él no puede darnos a nosotros, hermano, mientras nosotros no podamos alcanzar el nivel de madurez, las promesas que Él tiene, porque no vamos a saber cómo nosotros desarrollarlas. Es importante que nosotros como hijos de Dios podamos comprender este concepto, porque habla la palabra del Señor, dice que cuando el heredero es hijo o está pequeño, pues, dice de nada difiere del siervo. En otras palabras, que no puede echar mano de todo eso porque no tiene la madurez. Pero si tú creces en Dios y vas desarrollándote, Dios mismo va a ir poniendo en tu vida todo lo que Él ha prometido, lo que Él te ha dado, lo que desde antes de la fundación del mundo Él ya te había escogido para que tú fueras. Pero es importante que nosotros podamos llegar a ese punto. Mira, en Primera de Pedro capítulo 2, verso 2 y 3. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si no es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos de llegar a un punto de anhelar
todo lo que viene de Dios. De nosotros desear día con día, decir, Señor, quiero conocerte más. Quiero aprender de ti. Porque lo que a mí me sorprende, una vez yo escuché a alguien decir, cómo a veces las series, hermanos, de Netflix y todo se la saben. Pregúntale qué pasó en cada episodio y todo, se la saben. Mira, las películas se la sabe uno. Y a veces nos preguntan la palabra de Dios, dice uno, pues no sé, no lo he leído. Pero aquí me dice la palabra del Señor que anhele como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Has mirado un bebé recién nacido? El bebé llora, hermano, porque quiere estar pegado a la teta de la mamá, ¿no? Porque él puede estar horas pegado ahí, porque le fascina, pues. Por eso muestra la palabra de Dios que tiene que haber un deseo en nosotros. Y dice la leche espiritual no adulterada, hablando de buscar lo que es recto, lo que es puro, lo que es agradable a Dios. La palabra de Dios que no está alterada, no está malinterpretada o acomodada a nuestra conveniencia. Porque a veces uno puede acomodar la palabra de Dios a como dice uno, pues para que no se vayan a molestar los hermanos, ¿verdad? Vamos a dar una palmadita en la espalda, ¿no? Hermano, a veces, aunque nos duela, pero la palabra de Dios nos va a ayudar para nuestro bien. Dice la palabra de Dios que Dios al hijo que ama lo corrige. Algunas veces puede que nos duele la palabra, pero es bueno, porque quiere decir que estamos aprendiendo, ¿eh? Recuerda cuando el apóstol Pedro, el Señor Jesús empieza a hablarles de decir, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. El apóstol Pedro le dice, Señor, mira que de repente se empezaron a ir varios, ¿no? Y le dijo, mira que se están yendo. Y el Señor le dijo, tú también te quieres ir, Pedro. Pero él había entendido eso, por eso él lo dice aquí, anhelad como niños recién nacidos. Porque él le dijo, Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahí es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que si nosotros anhelamos día con día de Dios, tú vas a crecer en Dios. Vas a alcanzar un nivel espiritual y estoy hablando de un nivel espiritual genuino, hermano. Porque podemos llegar a un punto que nos sentimos espirituales. Yo sé que aquí nosotros no, amado hermano, pero de repente hay gente que alcanza un nivel espiritual que se siente como los fariseos. Pero de todo lo que adquirimos no vivimos ni un 10% de eso, ¿va? Es importante que nosotros alcancemos un nivel espiritual y se va a mirar. Porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, entre más tú aprendes, conoces, yo creo que más humilde debe ser, más amoroso debe ser, más perdonador debe ser. Tienes que ser una mejor persona. Porque ese conocimiento que Dios nos da es para hacernos mejores personas. El conocimiento que uno recibe en Dios es que yo les voy a decir, no porque yo me considere otro nivel, hermano, pero algunas veces había personas que me preguntaban, oye, y de repente decir que gente se haya ido y hablado de uno y todo, y decir, oye, ¿y por qué no les desea uno el mal? Pues es que uno ha recibido una enseñanza que Dios nos ha dado que debemos de amarlos, de quererlos. La verdad, amado hermano, yo te voy a decir, de mis labios nunca vas a escuchar que yo le desee mal a nadie. Todo lo contrario, que le vaya bien, que Dios se glorifique. Porque eso habla de que en Dios hemos ido aprendiendo. Si no es como que si el mundo obra de esa forma, ¿verdad? Y nosotros si obráramos de la misma forma, quiere decir que entonces ¿qué diferencia hacemos nosotros? Va a decir el Señor, pues, ¿quién es la luz y quiénes son las tinieblas, ¿verdad? Pero la luz se tiene que mirar, se tiene que distinguir. Por eso es importante que nosotros nos amemos. Es importante que nosotros mostremos que hemos adquirido, vamos alcanzando un nivel. Si nosotros obramos mal con los demás, si de repente te sientes resentido y dices voy a hacer esto para que mi hermano se agüite o mi hermana se sienta mal, quiere decir que hay inmadurez en nosotros. Porque nosotros no debemos de vengarnos los unos con los otros, debemos de amarnos, ¿verdad?
Es importante eso. Eso habla de que nosotros como cristianos vamos creciendo. Porque a veces nuestros padres, muchas veces uno se portaba feo, se portaba mal y el padre te sigue amando. ¿Por qué te sigue amando el padre? Porque él es maduro, ha madurado. Él solamente mira que tú eres su hijo y que te ama. La madre hablando también. Es que eso habla de que muchas veces nuestros hijos se pueden portar mal, pero uno los sigue amando. Dios de la misma forma, hermano, Dios nos sigue amando. Por eso tú empiezas a darte cuenta de que es importante que nosotros podamos ir creciendo. Esto nos va a llevar a nosotros para que nosotros podamos ir alcanzando. Mira, en 2 de Corintios capítulo 9, verso 10, dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que nos va a ir llevando a la madurez es Dios. El que va a ir haciendo que tú y yo vayamos aumentando, como aquí dice, es el Señor. Es importante por eso mantener esa intimidad, esa comunión con el Señor. Porque Él mismo es el que va haciendo que nosotros vayamos creciendo. ¿Por qué crees que muchas veces pasa cuando uno se aparta de Dios? Parece que uno tiene que nuevamente, hermano, ir retomando todo. Porque aún dice en la naturaleza humana, en la naturaleza del ser humano, cuando tú te ejercitas, tu cuerpo se siente fuerte. Si corres, tu cuerpo se siente fuerte, ¿verdad? Pero si dejas de hacerlo, la naturaleza mismo va quitando eso de ti, que ya después uno ya no puede correr. Es como si a mí me preguntaran, hermano, yo a los 10 minutos ya estoy bien cansado si me pongo a correr, porque es algo que he dejado de hacer. De la misma forma, nosotros como hijos de Dios, si nosotros día con día no nos ejercitamos en Dios a través de su palabra, nos seguimos esforzando para seguir creciendo, porque a veces de repente podemos llegar a un punto que nos olvidamos que tenemos que seguir buscando crecer en Dios y ejercitarlo todos los días. Es parte de nuestra vida. Es un hábito, como estaba compartiendo el hermano, es un hábito en nosotros que debemos de tomar. Día con día, al decir: Señor, tu palabra tiene que ir obrando en mí, porque de esa forma nosotros vamos a ir creciendo aquí. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios podamos buscar día con día de Dios. Y mira, en Juan, vamos a terminar con capítulo 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, oye, nosotros no podemos dar fruto de Dios si nosotros nos descuidamos de Él, nos desconectamos de Dios. Es importante por eso que en la vida de nosotros la permanencia en Dios, eso nos va a ir llevando a nosotros a un crecimiento espiritual. Por eso yo no soy de los que dicen, no, yo no me congrego, yo no voy a la iglesia, yo por Facebook soy cristiano, ¿no? Porque, hermano, si a veces venimos aquí y de repente puede que nos cueste a nosotros, ahora qué se va a decir que sea online, ¿no? No es lo mismo. Por eso es importante que nosotros podamos comprender que debemos de permanecer en el Señor. Mira, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. El crecimiento entonces nos enseña a nosotros para ir creciendo espiritualmente y para que ese fruto que demos se mantenga, es de permanecer en el Señor, mantenernos en Dios. Nosotros como cristianos, si queremos dar mucho fruto, y estoy hablando de un árbol maduro da mucho fruto, un árbol que está bien, ha echado raíz, está bien cimentado, por así decirlo, tiene todo lo que necesita, va a ser un árbol que va a dar mucho fruto. En la vida de nosotros, en Dios, se va a dar ese fruto en Dios, se va a mirar esa madurez que vamos adquiriendo, vamos a ser diferentes personas. Y yo creo que puede que muchos, a través de la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de que ya no somos iguales que antes. Yo te quiero decir, yo creo que Dios ha obrado en mi vida. Y tú tienes que creer que Dios ha ido obrando en tu vida, hermano. Antes te enojabas a la primera cuando ibas manejando, se te cruzaban, ¿verdad? Ahora ya la piensas tal vez, dices, no, ya no me voy a enojar tanto, ¿verdad? Y después ya te vas a dar cuenta que, pásele pues, denle, ¿verdad? Eso habla de que en la vida de nosotros vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando. Pero si en la vida de nosotros no comprendemos este concepto, va a ser muy difícil que nosotros podamos alcanzar como lo que leímos al principio, lo que declara la palabra del Señor, que podamos llegar a ser ese varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Yo creo que Dios quiere que todos nosotros podamos ir creciendo, que podamos ir madurando, que seamos esas ovejas del Señor, hermano, que así como el sueño que Dios le dio a mi esposa que me compartió a mí, que yo les compartí a ustedes. Ese sueño en mi vida Dios me hizo entender cuando hizo una oveja, no miró una oveja bebé, miró una oveja grande. En el sueño Dios le mostró y que dice que fluía de esa oveja, estaba llena de aceite. Eso habla, hermano, que en Dios nosotros podemos alcanzar ese nivel que Dios quiere, al que Él nos quiere llevar. Por eso, en esta noche ahí donde está, yo te quiero invitar, ¿por qué no cierras tus ojos? Y le decimos al Señor, mira, Padre, yo no me quiero quedar donde yo estoy. Yo no me quiero quedar estancado, sino que yo quiero alcanzar esa estatura, esa plenitud en ti, Señor. Porque Dios quiere que tú des mucho fruto. Porque el Señor quiere que tú puedas ser ese hombre, esa mujer, que a través de tu vida Dios pueda impactar otras vidas. ¿Cómo va a suceder eso?